Bueno, y ahora sí, nos vamos a despedir con la última imagen, que es la 21, y ya cerramos el programa, porque estamos en las vísperas de la Revolución de Mayo y no queríamos no dejar pasar esta oportunidad. Ahí a mis espaldas, no sé si se llega a ver, hay una escarapela gigantesca. Ahí va, la quiero señalar con el dedo ahí. Ayer estuve en un casamiento de Lucio y Agustina, les mando un saludo, que me regalaron esa escarapela de tela, porque así estábamos todos los invitados del casamiento. Pero bueno, ahora sí, volviendo un poco a la imagen de el artífice de la revolución, don Cornelio Saavedra, que nació en Potosí, vos que mencionaste la villa de Potosí, y ahí la mapa de la verdadera territorialidad de lo que era el Virreinato del Río de la Plata, que fue lo que se sublevó. ¿Y por qué es importante recordar la imagen de Saavedra? Después tuvimos un debate muy acalorado con Pablo Borda el año pasado en un programa de Vino por Desarrollo, después se los recomiendo, Sí, sí. Donde hubo un debate muy interesante. Pero siempre que se habla de la Revolución de Mayo se habla de Moreno, Castelli, French y Beruti. Y creo que de alguna manera teníamos que darle una mínima oportunidad a Saavedra, que a veces se le suele bajar un poco el precio. Sí. Y Saavedra, además de haber nacido en Potosí, que ya le levanta mucho, ¿no? Su imagen, fue una persona que estudió en el hoy Colegio Nacional de Buenos Aires y fue licenciado en teología, tema que a veces se suele pasar por alto, y que de alguna manera él empuñó las armas a sus 47 años, para que vean que la defensa no tiene edad. Cuando defendemos la patria no hay edad, ¿eh? Así que si Saavedra pudo armarse en defensa de la patria a sus 47 años, nada, nunca estaremos viejos para defender a nuestro país. Y se inician las armas, al igual que Manuel Belgrano, en el contexto de las invasiones inglesas. Y él termina siendo el jefe del regimiento de patricios votado por sus pares. Tema no menor, digamos, ¿no? Él termina siendo el jefe de este regimiento, votado por el resto de los milicianos. Y él es el artífice de la revolución porque, haciendo una cronología rápida, enero de 1809 había milicias que eran de los peninsulares, ¿no? Catalanes y distintos grupos que eran en realidad españoles peninsulares, que se levantaron en armas en contra del virrey Liniers, héroe en contra de las invasiones inglesas, ¿no? Que rechazó las invasiones inglesas, y justamente Saavedra con el regimiento de patricios logra reducir estos levantamientos armados de los peninsulares, desarma sus milicias. Por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿por qué no fue tampoco una revolución tan sangrienta? Bueno, quienes podrían haber resistido la Revolución de Mayo ya se habían quedado sin armas en enero de 1809. Y después lo que tenemos en 1810, la famosa Semana de Mayo, que arranca el 18, cuando cae la Junta de Sevilla y el virrey Cisneros hace una proclama como dando a entender, acá no pasó nada. Viene el 19 de mayo, una fecha muy olvidada, que es que el virrey se reúne con los jefes de los regimientos y las milicias para preguntarles si, en definitiva, las Fuerzas Armadas iban a apoyarlo como virrey. Y ahí Saavedra, que acá tengo sus memorias, ¿no? La recomiendo su lectura, le dice al virrey justamente que mayo de 1810 no es enero de 1809, porque no podemos decir que Cádiz y la isla de León es España, ¿no? Le dice Saavedra al virrey: este territorio inmenso de millones de habitantes, está hablando de América completa, no solamente de Buenos Aires, han de reconocer la soberanía de los comerciantes de Cádiz y los pescadores de la isla de León, diciendo, amigo, España no existe más, España ha muerto, y por lo tanto comienza ahí la idea de vamos a gobernarnos por nuestros propios medios. Y de ahí se llega al Cabildo del 22, donde de repente el virrey deja de ser virrey, y donde, más allá de que dicen que Juan José Paso hizo una columna del régimen, ¿no? Muy larga, justificando por qué el virrey no podía gobernar, Saavedra lo resumió en: la autoridad y el mando es de los pueblos. ¿Inspirado en quién? Francisco Suárez, Francisco de Vitoria y por ende Santo Tomás de Aquino, licenciado en teología, doctrina católica de por medio, por qué los pueblos americanos, ante un colapso del rey y del virrey... El principio de retrospección de la soberanía de los pueblos. Exactamente, ¿no? Y que eso después del 22 deriva en el famoso 25 de mayo, por el cual él termina siendo proclamado como presidente de la Junta. Por eso no es casualidad que haya sido el presidente, no era algo nominal. Puso los fierros con el regimiento de patricios, desarmó las milicias españolas y además, como si fuera poco, el 30 de mayo de 1810, a tan solo 5 días de iniciar la revolución, firmó el primer decreto incorporando a Malvinas a la administración revolucionaria con la firma de don Cornelio Saavedra. Yo les recomiendo el libro que está en la biblioteca de Guillermo Furlón, un sacerdote jesuita. Se publican varias conferencias que hace sobre Saavedra, que lo llama directamente el padre de la patria, ¿sí? Y yo rescato
siempre se habla de la Revolución de Mayo como la versión de Villiquen que tenemos todos, ¿no? Rescato la templanza y el cerebro de Saavedra para marcar los tiempos en que tenían que suceder las cosas. Y además tuvo un gran apoyo popular en las revueltas del 5 y 6 de abril de 1811, que se puso muy de moda después de la crisis del 2001 estudiar esos episodios, pero que ya los revisionistas como José María Rosa lo habían levantado. Por lo tanto, una gran consigna saavedrista es: puede haber pueblo sin revolución, pero no revolución sin pueblo. Y eso fue Saavedra y eso fue la Revolución de Mayo de 1810. Espectacular. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Viva la patria. Viva la patria. Compañeros, se han lucido una vez más.